Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Noticias 12, segunda edición. Nosotros vamos a más información y es que hoy habló el nuevo ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta. Él se refiere a que el fondo de semilla para la creación del Banco del Alba dice que esos recursos no saldrán de las reservas internacionales, sino del presupuesto general de la República. Antes vamos a escuchar a Alberto Guevara, quien ahora es presidente del Banco Central. La decisión que tiene el presidente, que le otorga la ley de definir su equipo. El presidente, doctor Rosales, renunció oficialmente por las diferencias que surgieron la semana pasada en torno a las reservas internacionales. Renunció por espontánea voluntad. ¿Van a haber cambios de ¿Por qué? Bien, lo que puedo anunciar, estoy aquí con el ministro de Hacienda, el compañero Iván Acosta, lo que les puedo anunciar y les podemos anunciar a nuestro pueblo es de que el rumbo económico que definió el comandante Ortega desde el primer día de gobierno, desde el anterior periodo, ese rumbo económico continúa porque es lo que hemos estado haciendo en todos estos años. Hablando de las reservas internacionales, ¿van a tener cualquier decisión de defenderlas tal y como dice Antonio El rumbo económico que nuestra nación trae continuará en esa misma ruta. Ministro, ¿cuál va a ser su prioridad, ministro, al frente de este instituto? El ministro Acosta. Presidente, ¿cómo es el procedimiento? ¿Usted ya está nombrado oficialmente? ¿Cuándo? Hay un procedimiento de ley, el presidente de la República ha enviado a la Asamblea Nacional ya la propuesta que corresponde, eso debe ser aprobado de acuerdo a la ley de Nicaragua por la Asamblea Nacional. ¿Cuándo empieza a asumir usted oficialmente? Cuando la Asamblea Nacional lo ratifique. Ministro Acosta, ¿cuál va a ser su prioridad dentro de esta institución al frente? Definitivamente para el Ministerio de Hacienda es seguir el combate contra la pobreza, los programas sociales del gobierno, llevar más tranquilidad y felicidad al país, a la familia, a los ciudadanos. ¿Inmediatamente usted asume el Ministerio de Hacienda? Ya estoy en función del Ministerio de Hacienda, el decreto de la presidencia ya está en la Gaceta, estamos asumiendo a partir del día de hoy y vamos a ir con el mismo rumbo que había definido el Gabinete Económico y lo que ha definido el Presidente de la República. El Banco del Alba inicialmente tiene que ver con unos fondos que tenían que ver con la contingencia para la deuda interna. Estamos haciendo una reducción en la contingencia de deuda interna y colocando recursos muy importantes para capitalizar el Banco del Alba, que va a significar más recursos para el desarrollo. Ministro, entonces son los 3 millones. Eran unos fondos de contingencia, por lo tanto no había deudas específicas, eran recursos disponibles para cualquier deuda que apareciera en el momento. ¿Se van a incluir los 4 millones en el presupuesto, ministro? En estos momentos, cuando estamos colocando prácticamente 4.8 millones de dólares, no estamos hablando de la reserva, es una discusión posterior, lo que tiene que ver con lo que se había anunciado la semana pasada, un debate posterior que va a pasar por la Asamblea Nacional. En estos momentos queremos aclarar lo que hemos capitalizado el Banco del Alba con 4.8 millones que sale en presupuesto de la República de los gastos contingentes de la presupuesto de la República. ¿Nicaragua va a dar su aporte completo de los 4.8 y no del millón que se había dado? En estos momentos estamos asumiendo el compromiso que tiene que ver con el convenio y constitución del ALBA, 4.8 millones, que tiene que ver con un millón que estaba en octubre, más 3.8 millones en estos momentos. ¿Esa es la cifra exacta que se va a otorgar este año? 4.8 millones. ¿Cuáles son estos gastos contingentes que dicen? Hay una línea presupuestaria de 782 millones de córdobas destinados a gastos contingentes que cubren, por un lado, la tarifa eléctrica, el subsidio a la tarifa eléctrica para que no incremente más allá del 9% de la energía eléctrica, de 18 millones de dólares que también salió del fondo del gobierno. Entonces no se están afectando otras partidas del presupuesto. 42.256 es el presupuesto general de la República, el gasto. No toca la reserva entonces, ministro. ¿Por qué no aumenta el techo del presupuesto si estaba contemplado? En estos momentos lo que hicimos una modificación interna y un pequeño incremento de 45 millones de córdobas. Queríamos aprobarlo en estos momentos para seguir revisando
y tomar toda la... Los fondos del Banco del Alba, ¿de dónde van a salir? Esos fondos les están demandando, hablando de 4 puntos. Bueno, creo que el ministro de Hacienda lo acaba de esclarecer, yo escuché. No se van a tocar las reservas del banco, entonces las reservas nacionales, internacionales. Escuchen algo, las reservas del banco son las reservas de Nicaragua y esas reservas siempre se van a utilizar de acuerdo a como establece la ley, como establecen los reglamentos y bajo el interés supremo de Nicaragua, siempre será así. Ministro, su principal papel cuando asuma la cartera del Banco Central, ¿cuál será? Porque usted hablaba que le va a dar continuidad al programa económico del presidente Ortega, ¿esto qué implica, por ejemplo? Bueno, lo que hemos venido haciendo en estos 5 años es lo que vamos a seguir haciendo en los próximos años. Las negociaciones del Fondo Monetario se van a mantener. Ese diálogo no es un problema de una persona o no en un cargo, ese es un diálogo que el país mantiene por el interés de Nicaragua. Ministro, sobre colocar el 1% de la reserva, estos 17 millones de dólares para capitalizar el Banco del Alba, ¿cuál es el manejo que usted le va a dar? El presidente anterior, Antonio Rosales, decía que iba a estudiar previamente con el Consejo Directivo. Con el Comité de Administración de Reserva. Bueno, creo que hay un ejemplo muy importante en lo que acaba de explicar el ministro de Hacienda, el compañero Iván, en este momento, de cómo es que se está financiando. Solo les puedo decir de que este es un tema que ustedes lo deben de ver a la luz de la realidad de los acontecimientos financieros internacionales. No se crean que todos los bancos que hace un tiempo en el mundo parecían fuertes, siguen siendo fuertes. Hay una crisis internacional que estamos obligados a revisar. De tal manera que el país tomará las decisiones que tenga que tomar en función de los intereses de Nicaragua. El Banco del Alba es un banco, es una institución segura. El Banco del Alba es un banco que nace de una iniciativa latinoamericana, un banco que estuve yo en su creación desde su inicio, pues porque el presidente, cuando yo era ministro de Hacienda, me mandó a contribuir a ese proceso, y es un banco que por la forma como está concebido va a representar para los países del ALBA y para nuestra América Latina una alternativa de financiamiento que no va a tener las consecuencias que tienen las relaciones con algunos bancos que a veces le meten criterios políticos a las cosas. De momento no se van a utilizar las reservas, ministro. El Banco del Alba, ministro. ¿Cuál va a ser la prioridad para financiar estos sectores del Banco del Alba? A ver, el gobierno tomará las decisiones que correspondan. El Banco del Alba tiene todo un plan orientado al financiamiento de los programas de desarrollo económico y social sobre la base de los principios de respeto a la soberanía, principios de solidaridad. Eso es lo que creo que es relevante. Estas discusiones que hemos escuchado alrededor de la creación del Banco del Alba son las mismas que ocurrían cuando allá por los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, se discutía en el mundo el surgimiento del FMI, el surgimiento del Banco Mundial. Esas eran las discusiones. Hoy lo que tenemos son instituciones que se han ido consolidando por la participación de los países. Si la crisis se incrementa, entonces habrá su momento en que se pueda usar en algún momento las reservas internacionales en base al análisis que se está planteando. Nunca hablemos más allá de lo que podemos hacer en este momento. De una crisis internacional. Hay una crisis internacional desde hace años. De acuerdo a su experiencia, ¿cómo cuánto tarda la aprobación del Comité de Administración de Reservas para aprobar el ok a la capitalización vía reserva internacional? Más o menos. No es lo que se ha planteado. El ministro de Hacienda ha informado que desde el presupuesto se ha iniciado ese proceso y esa es la ruta. Claro que por el presupuesto, pero no podemos descartar la vía reserva, sí, ministro. Don Alberto. Solamente denle seguimiento a la ruta que lleva el financiamiento, que es la que está a la luz. Pero el presidente Ortega ha insistido en la capitalización del ALBA vía reserva. Colocar el 1% de las reservas de nuestro país en el Banco del ALBA. Las decisiones siempre las vamos a tomar sobre la base de los intereses de la nación. El presidente decía que dentro de unos 6 meses podría entrar en vigor el Banco del ALBA. ¿Es eso así en 6 meses podría ser que ya entre a funcionar aquí en el país? Es bastante probable. ¿Cuál va a ser el papel de Alberto Guevara? ¿Va a defender la autonomía del banco, la principal entidad monetaria del país? Vamos a continuar el rumbo económico que hemos tenido, que le ha dado éxito a nuestra nación, y vamos a continuar defendiendo la autonomía. Vamos a seguir el rumbo económico. El presidente del Banco Central fue categórico la semana pasada cuando explicó este tema, y él dijo: la ley del Banco Central establece que un comité especial es el que decide sobre ese manejo de la reserva. ¿Usted cuál es su posición? Ni siquiera el Consejo Directivo decía él. Teniendo ahora el cargo del presidente del Banco Central.
el rumbo económico de Nicaragua seguirá la ruta que hasta hoy tiene definida, que le ha dado tanto éxito a nuestra economía, a nuestro país. Defendiendo la autonomía, defendiendo la autonomía. Nunca se ha violado la ley que yo recuerdo. Defendiendo la autonomía, don Alberto. Que yo recuerde, nunca se ha violado la ley. Nuestra política económica ha sido prudente, ha sido exitosa, es reconocido por los organismos financieros internacionales. He estado en todo ese proceso en todos estos años. La dirección del comandante Daniel de la Dirección de la Economía es importante, es directa y eso no ha cambiado. Las instrucciones que tenemos es seguir consolidando la ruta económica. ¿Van a haber cambios en el consejo directivo del banco? ¿Van a haber cambios? Todos esos procesos se verán en el camino. A ver, pero ese proceso en base a la ley orgánica del banco o a criterio personal. Bueno, no puedo escuchar porque son muchas preguntas ya. Okay. Dale, preguntale. El comandante Ortega había, en la cumbre del ALBA, garantizó ese 1% de las reservas internacionales para el Banco del ALBA. El Banco Central, la comisión, ¿verdad?, que debe regir las reservas internacionales, va a dar el ok para colocar las reservas internacionales el 1%. Es una decisión del país y esa decisión se irá cumpliendo sobre la base de lo que ya les hemos enseñado. Creo que el ministro de Hacienda, el compañero Iván, acaba de explicar cuál fue la fuente de financiamiento del primer aporte y vamos a seguir en las rutas que el país tenga que seguir para mantener la estabilidad. Ya Don Alberto. el ministro, según lo que conocemos, el presidente de la República le va a enviar a la presidencia del Banco Central un análisis técnico para que se haga estos fondos de la reserva para pasar al Banco del ALBA. Yo lo que creo es de que les he dado en este momento la noticia importante, es que el rumbo económico de la nación que definió el comandante Daniel Ortega desde el primer día de gobierno, del anterior gobierno, se sigue sosteniendo y se va a seguir consolidando. Eso es lo importante. ¿Por qué renuncia Antenor Rosales? Especialmente se maneja de que hubo diferencias precisamente por el manejo de las reservas internacionales, hubo diferencias con el Ejecutivo y Antenor Rosales por el manejo de las reservas internacionales. Si hacen el favor, le preguntan a él. ¿Cuál va a ser su posición de cara al Banco del ALBA? Bueno, el Banco del ALBA es una alternativa que surge en nuestra América Latina, que representa para Nicaragua una gran oportunidad para la canalización de recursos y creo de que ya sin banco hemos tenido todos esos beneficios. Con banco creo que será